Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Parte de sus preguntas las vamos a leer en @argumentosgb en Instagram, @rosa_periodista, que es mi cuenta. Vamos de inmediato allí para abrir algunas de sus preguntas y de sus comentarios al doctor Luis Fuenmayor Toro, quien es nuestro invitado de esta tarde. Enseguida tenemos allí un comentario de J. Franco 245 que le habla sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos y le voy a leer puntualmente la pregunta. Abrazos rosas, saludos al doctor Fuenmayor. ¿Gane Kamala o gane Trump? Nos pregunta. El futuro no se ve claro para Venezuela con el tema de las sanciones. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la política exterior de Estados Unidos con Venezuela, con uno u otro candidato que sea victorioso? A propósito que ya viene en noviembre ese proceso electoral. Para mí la política de Estados Unidos con Venezuela es una política de Estado y por lo tanto va a ser igual, se gane Kamala o gane Trump, exactamente la misma. Habrán algunas pequeñas cuestiones de forma que puedan cambiar, pero en general van a ser iguales. Y no creo que Estados Unidos vaya a ir a una situación de sanciones como la que llegó a existir en un momento dado, entre otras razones, bueno, porque ya están recibiendo, ellos están recibiendo el petróleo, ellos están decidiendo sobre nuestro petróleo, ellos deciden cuánto petróleo vendemos, a quién se lo vendemos y cómo lo comercializamos. ¿En cuánto lo vendemos? Ellos deciden todo. Entonces, yo no creo que esa situación a ellos les moleste internamente porque la necesitan más bien. Igual el caso de las relaciones con España, que estamos hablando en el corte, pues para ambos países en estos momentos que han afianzado sus relaciones comerciales, económicas, el tema de los vuelos también para Venezuela, España es un enlace importante. Yo no creo que aquí haya tampoco una ruptura de relaciones con España como la planteó inicialmente el presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso fue una medida para pedirle a los españoles que atentos, bájenle dos, cuidado con lo que van a hacer, o que fue simplemente una reacción de Jorge Rodríguez, que no fue muy cerebral, pues, que no fue a lo mejor en respuesta al Congreso lo cerebral español que ha debido ser, porque usted no puede romper relaciones hasta, digamos, de todo tipo, consulares, precisamente con España, y los negocios que se están haciendo. Ahora, ya uno ve que después de esas declaraciones, al día siguiente lo que estaba Delcy Rodríguez reunida con Repsol y tal, decía que continúan de todas maneras la necesidad, porque la necesidad la tienen los españoles, los norteamericanos, Europa, el mundo en general todavía necesita el petróleo venezolano. Además, una cosa es las recomendaciones que pueda hacer un Congreso, por ejemplo, en el caso del Congreso español que reconoció a Edmundo, en el caso de la respuesta del Parlamento venezolano. El Parlamento español, además, en el Parlamento español la cuestión no fue unánime. Ganaron los que tenían mayoría, y era mayoría tenía la oposición, el Partido Popular, Vox y otros. Entonces, eso fue pero no fue una cuestión de 200-0, no. Fue una decisión en donde se veía que hubo gente que no estaba de acuerdo. Además, el Parlamento español no decide eso, solo decide el gobierno español. Y como dijimos al principio, la oposición española utiliza la política venezolana para incorporarla en sus discusiones con el PSOE y para agredir al PSOE. Entonces, esa utilización a lo mejor a ellos les parecerá muy buena, pero nosotros los venezolanos lo que deberíamos decirles es que nos saquen a nosotros de la pelea de ellos, porque nosotros aquí no debemos nosotros aquí tampoco deberíamos incorporar la pelea del PSOE con el PP aquí en Venezuela, en absoluto deberíamos hacerlo. Ahora bien, está el tema pues de la internalización del conflicto que hemos conversado pues ya anteriormente, pero también desde nuestro país siempre se dice que sería bueno que factores independientes estén presentes para la verificación independiente de los resultados del 28 de julio, por ejemplo las Naciones Unidas. Sin embargo, pues algunos han dicho que las Naciones Unidas lamentablemente han fracasado en su negociación o en buscar la paz para los conflictos que incluso tienen otros países con muertes, como hemos visto, el conflicto entre Israel, el genocidio en Gaza, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿En quién confiar? ¿Qué esperar? Incluso está por celebrarse la Asamblea General de las Naciones Unidas. Rusia y China no van a asistir, Venezuela tampoco. ¿Qué ocurre, no? También con estas organizaciones y cómo podrían ayudarnos a resolver el conflicto. Ya incluso el gobierno en relación con eso se pronunció. Cuando el gobierno despide a la organización de Carter, y cuando el gobierno enfrenta a
al Grupo de Naciones Unidas, que también estuvo aquí como veedores electorales. Y cuando declara el gobierno que no quiere más gente de afuera en nuestros problemas, en nuestros asuntos, yo creo que eso no tiene mucho sentido en este momento, seguir pidiendo ese tipo de cosas. Fíjense que la gente más cercana al gobierno, que eran Petro, López Obrador, Lula, han tenido diferencias con el gobierno. El gobierno, por supuesto, ha rechazado esas solicitudes y alguna gente ha dicho que a lo mejor que Petro y todos ellos saltaron la talanquera. El gobierno ha sido de todas maneras comedido en el trato a sus aliados. Siendo ¿verdad? actores cercanos, además países vecinos, Por con eso, el que es necesaria una buena por relación. eso, entonces, tiene que tener buena relación con ellos. Petro acaba de decir que él está esperando el 10 de enero para decidir cuál va a ser la posición de Colombia en relación con Venezuela. Yo no creo que pueda ser una posición muy distinta de la que España adopte o de la que el mismo Lula adopte. Lula también dio unas declaraciones, por un lado ha hablado de esas cosas, pero por otro lado también sabe perfectamente lo que significa en el mundo la preponderancia de Estados Unidos. Estados Unidos es cómplice de lo que está ocurriendo en Gaza. Eso no estaría ocurriendo si Estados Unidos no estuviera detrás de ello. Del genocidio israelí contra el pueblo de Gaza es responsable Estados Unidos tanto como Israel. Las bombas que caen en Gaza son bombas norteamericanas. Entonces, y el financiamiento es financiamiento norteamericano. Yo creo que no debemos poner tanto empeño en la cuestión de internacional. Podemos buscar perfectamente en Venezuela gente seria que pueda perfectamente ayudar. Y ahí volvemos al tema, pero ¿cómo si no se reconocen estos factores? Si se consideran que no pueden convivir, que no pueden estar en la misma mesa. Digamos, entonces, si los polos no se reconocen, bueno, ¿ahí qué actor puede mediar? Digamos, nada se puede lograr. Nada se puede lograr. Entonces, no habrá salida a corto plazo. No habrá salida a corto plazo. La salida será a mediano o largo plazo. Y esto lo que genera es incertidumbre en una población que ya tenemos muchos migrantes y que podrían en estos momentos muchas familias venezolanas decir, bueno, si el tema político no soluciona lo económico, lo social, pues también tendremos que estar buscando camino a otros países del continente y ahí volvemos otra vez de cómo el conflicto en Venezuela afecta a la región. Yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de mantener la economía como la ha mantenido y tiene la posibilidad de mejorarlo si se abre internamente, si hay una apertura interna, si realmente busca ser un gobierno más allá del gobierno del PSV, más allá del sectarismo que ha caracterizado al gobierno durante todos estos últimos años, donde tiene todos los poderes en sus manos. El gobierno debería buscar abrirse a lo interno del país. No tenemos por qué estarlo buscando en el exterior ni nada de eso. El gobierno puede hacerlo y puede llamar realmente, pero no esas llamadas al diálogo que tradicionalmente ha hecho y que terminan siendo una parodia, que terminan siendo algo falso en general, no, algo real, en donde la apertura sea real en función de los intereses de la nación venezolana, en donde se llame a gente seria a participar, en donde la gente participe, porque aquí también ha quedado golpeada la institución del voto, vamos a entenderlo. Claro, aquí hay y que ese es el tema principal, que muchos factores, tanto nacionales como internacionales, dicen para ir a ese diálogo, por favor que se esclarezca con una organización independiente de esos resultados. Aquí hay elecciones el año que viene. Y entonces, ¿cómo vamos a esas elecciones? ¿Cómo va a haber elecciones? Aquí han perseguido a testigos de mesa, aquí han perseguido a miembros de mesa. Entonces, la gente dice, bueno, se lograrán tener miembros de mesa suficientes para esas elecciones, se lograrán tener testigos de mesa. La gente irá a votar si la gente cree que realmente su voto fue burlado totalmente, va a ir a votar. Esos son problemas serios que existen y que están por encima de nuestros deseos. Entonces, el gobierno tiene que entender eso. Y eso tiene que entenderlo también la oposición. Y si no lo entiende la oposición extrema, bueno, que parte de esa oposición extrema lo entienda. Yo estoy seguro que si aquí no se hubieran empeñado en la política de confrontación de que tú vas, Nicolás Maduro, te quiero ver preso, te quiero ver ponerte unas bragas naranjas y te voy a mandar para Guantánamo, porque esa era un poco la promesa que hacía una que no fue candidato, pero que quería ser candidata.
Entonces, si aquí esa política de confrontación no se hubiera mantenido, yo estoy seguro que los resultados hubieran sido otros. Y esto no es quitarle responsabilidades al gobierno, en absoluto. Claro, porque es que incluso algunas tarjetas como la del MAS, como la de Unión y Progreso, que tenían propuestas de diálogo, de concentración, fueron exactamente. sancionadas. Digo, el gobierno ha actuado mal, eso no hay duda. Pero, como dije al principio, en donde hay dos fuerzas opuestas actuando, el resultado depende de las dos fuerzas, no de una sola. Habrá una que se impone, pero la otra también influye, y la otra influyó. Yo estoy seguro que si el candidato hubiera sido Enrique Márquez, o si el candidato hubiera sido el gobernador del Zulia, a lo mejor el gobierno no lo reconoce tampoco como ganador, pero estoy seguro que hubieran hecho mucho mejor papel posteriormente que el que hizo Edmundo González Urrutia yéndose del país. Bueno, lo cierto es que más allá de qué pasó o qué hicieron los actores después del 28 de julio, queda todavía esa pregunta sobre esa verificación de los resultados que debió emitir y publicar el Consejo Nacional Electoral. Aquí hay muchos comentarios para usted, lo vamos a leer al regreso de la pausa. La credibilidad en los políticos, y ahí es cuando se habla de esa importancia que debe tener el rol del liderazgo. El liderazgo pone por encima los intereses de una nación, de la población, por encima de sus propios intereses personales. Pausa y ya regresamos.